Buenos días, conforme veníamos exponiendo en nuestro seminario de demonología, continuamos el día de hoy analizando un poco, adentrándonos cada vez más dentro de todo este proceso de la introducción global del tema, que básicamente radica en comprender y establecer cuáles son las religiones, los credos que sustentan precisamente la acción del bien de un Dios superior o de unos dioses que tienen un poder superior que representan el bien y la bondad. ¿Y por qué estudiar esto? Porque automáticamente si no existe el bien, no existe el mal. Es decir, si no hay un punto de llegada, tampoco habrá un punto de partida. Entonces necesitamos aterrizar todo este concepto desde la religión, que es la que da de alguna manera el sentido a todo este proceso, más allá de la fe, que es un poco más denso, es un concepto diferente al concepto de la religión como tal. Entonces, así las cosas, nos ponemos en las manos del Señor a través de su Santo Espíritu para que en este día seamos guiados por su palabra, seamos guiados por su misericordia, que su Santo Espíritu que mora en nosotros y fue dado el día en que llegó el Espíritu Santo a nuestros corazones, a cada uno de nosotros como el ayudador, el paráclito, sea exaltado en gran medida para poder abrir nuestro entendimiento y nuestro conocimiento. Padre, a ti te damos gracias por este día, gracias por las personas que nos escuchan, gracias por las personas que nos acompañan. Ten misericordia, Señor, de aquellos que no te conocen y ten misericordia de nosotros, Padre. Aumenta, Señor, nuestra sabiduría, nuestro dominio propio. Guíanos, oriéntanos y ministranos, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Amén. Habíamos visto, retomando la clase próxima o nuestra charla próxima anterior, que habían básicamente dos grupos de religiones, y eran las religiones monoteístas de un solo Dios y las religiones politeístas, es decir, de muchos dioses. Y en este orden de ideas, nos estábamos concentrando inicialmente dentro de las religiones monoteístas, es decir, aquellas religiones que creían en un solo Dios. Y allí finalizamos la reunión pasada. Veíamos que las tres religiones que lideran esta condición monoteísta a nivel mundial son el judaísmo, el cristianismo y el islam, y que cada una de ellas estaba cimentada o fundamentada dentro de un proceso establecido por la fe o la creencia en un texto elaborado por un representante o un delegado de esa deidad, de ese Dios único en el que se creía. Es así como el judaísmo apoyaba toda su condición de fe dentro de la Torá, que básicamente es lo mismo que el Pentateuco, es decir, los 5 primeros textos de la Biblia, penta, 5 teucos tratados o escritos, y el cristianismo era todo apoyado sobre lo que había hecho y había desarrollado Jesucristo como hijo de precisamente Dios, esa deidad a la cual los cristianos nos doblegamos y nos entregamos. Y el texto sobre el cual los cristianos fundamentábamos la fe y procedíamos es la Biblia, ¿sí? Sus 66 libros. Y la tercera rama
es el Islam, que apoyaba todo su contexto de fe dentro de lo que había establecido Mahoma. Y lo había hecho desde un texto que básicamente era muy similar al Pentateuco y es el Corán. Ahí habíamos parado nuestra reunión próxima anterior y habíamos mencionado que había por allá una religión que ya estaba muy desaparecida, pero que sin embargo íbamos a tratar pues de acercarnos un poco a ver eso de qué se trata, a ver cómo adquirir un poco de cultura en eso, y era el zoroastrismo. El día de hoy vamos a empezar a desglosar un poco, no vamos a profundizar, pero vamos a desglosar un poco lo que tienen todas estas corrientes del monoteísmo, todas estas religiones, todos estos credos, para poder adentrarnos, como les decía en un principio, cada vez más en el concepto de lo que es el bien y de lo que es el mal. Para allá, con esta base, con este sustento, poder entrar de lleno a ver qué es lo que representa esa maldad y así abrir claramente el panorama para poder abordar la demonología como tal. Allí es donde nos vamos a explayar en conocimiento y en disertaciones de una manera un poco más amplia. Empecemos con el judaísmo. Dentro del judaísmo tenemos básicamente 6 divisiones, 6 subgrupos derivados del judaísmo. Y todos ellos son llamados judíos dentro del contexto religioso, no dentro del contexto de nacionalidad, ¿sí? Entonces, estos judíos que se subdividen en 6 grupos, vamos a ver que el primero de ellos son los judíos ortodoxos. Esos judíos ortodoxos son aquellos que practican, ejecutan, se adhieren totalmente a lo que establece la Torá. ¿Listo? Esos son los judíos ortodoxos, la Torá al pie de la letra, tal cual es. El segundo de esos grupos, el segundo de esas divisiones, es el judaísmo hasidista o hasidísmico. Ese judaísmo del hasidismo son unos judíos muy piadosos, derivados, son una, ¿cómo llamarlo? Una subdivisión o una disidencia, en el buen sentido, de los judíos ortodoxos. En tercer lugar, tenemos los judíos neo-ortodoxos. ¿Cuáles son y cuál es la diferencia con este grupo de judíos? Los judíos neo-ortodoxos son unos judíos que pudiéramos llamar perseguidos. ¿Por qué? Porque estos judíos lo que hicieron fue adaptar la Torá a un concepto de modernidad. Entonces, cogieron todo ese fundamento, todo ese contexto de la Torá de los judíos ortodoxos y empezaron a girarlo lentamente, a adaptarlo a una nueva condición dentro de la Torá. Y por esta razón se llaman neo-ortodoxos. Hay unos judíos que se llaman los judíos reformistas. Esos judíos reformistas lo que tienen de particular es que cogieron todo el proceso de la liturgia, solo la liturgia, y la actualizaron al momento actual. Trajeron todo eso y dijeron, no, venga, es que por ahí no es la cosa, eso era para antes. Ahora la situación es distinta. Entonces necesitamos dar una connotación distinta
de lo que establece la liturgia de la Torá. Listo. Eso es lo que caracteriza a este grupo de los judíos reformistas. Hay otro grupo, otra subdivisión de los judíos que son los judíos conservadores o el judaísmo conservador, el cual básicamente adhiere, respeta y exalta todas estas costumbres que se habían establecido en el Talmud. ¿Listo? El Talmud era como una parte de la Torá que hacía referencia a la tradición, a la costumbre, a ese ejercicio, a esa realización y manifestación de lo que era la Torá. Entonces, estos judíos conservadores lo que hacen es ratificar y mantener todas estas costumbres que están allí establecidas en el Talmud. Recordemos cuando hablábamos de los tipos de Biblia, unos años atrás, dentro de nuestros seminarios, eran los tipos de Biblias y los tipos de textos bíblicos, de dónde venía, cuál era la historia, todo este contexto literario, histórico y religioso que veíamos otra hora. Hablábamos del Talmud, y hablábamos de la cábala judía, y hablábamos de la Torá, y hablábamos de una cantidad de cosas, y ahí era donde dábamos básicamente cumplimiento a la exposición de dónde venían todos estos textos. Hablábamos de las cuevas de Qumran, hablábamos de los rollos del Mar Muerto, hablábamos de los escribas, de los esenios, una cantidad de cosas que no es el tema del día de hoy. Y por último, el último de los grupos judíos o de las clasificaciones de los judíos son los judíos reconstruccionistas, que establecen dentro del judaísmo reconstruccionista básicamente que lo más importante es el pueblo, la comunidad. Obviamente la comunidad judía que está adherida a la Torá. Entonces, ahí están esos 6 grupos o 6 categorías o 6 subdivisiones, como quieran llamar, del judaísmo. Retomemos, señora. Es que el último no lo escuchamos nada porque todo se pausó. ¿Cómo, perdón? El último no lo escuchamos nada porque todo se pausó. Ya, vamos a retomar. Retomando, tenemos que el judaísmo tiene 6 subdivisiones. La primera subdivisión es el judaísmo ortodoxo. La segunda subdivisión es el judaísmo hasidismo. La tercera subdivisión es el judaísmo neo-ortodoxo. La cuarta es el judaísmo reformista. La quinta es el judaísmo conservador y la sexta es el judaísmo reconstruccionista. Allí están pues las 6 subdivisiones que tenemos sobre el judaísmo. Vamos a ¿Me continuar. puede repetir cuál es el construccionista que ahí fue donde se pausó? Por favor. El judaísmo reconstruccionista es el que enfoca toda su doctrina dentro del bienestar de la comunidad, del pueblo. Gracias. Ok, con gusto. Vamos ahora a hablar del cristianismo, básicamente donde la gran mayoría de nosotros nos enfocamos y personalmente es la doctrina y es la religión y es mi dogma de fe del cristianismo. Vamos a ver que dentro del cristianismo hay 2 grandes grupos. El primero de esos grandes grupos son los cristianos católicos, los que están dentro de la corriente del catolicismo.
¿Listo? El catolicismo surge y se genera, nace en el año primero de la era cristiana y se tiene como la iglesia más antigua de esta orientación. La iglesia católica como tal fue establecida por Constantino I, si mal no estoy, Constantino I creo que fue, hacia el año 300, después de la era cristiana, allí en el siglo I, y surge como una respuesta a la crisis política que se estaba dando en Roma en ese momento histórico. El catolicismo nace por una situación de conflicto social. ¿Por qué razón? Porque ya Jesús obviamente había partido, pero el movimiento de la fe hacia Jesucristo, hacia el cristianismo, la adhesión a Cristo, había ganado una tremenda fuerza. Y allí se presentaba un conflicto. ¿Por qué? Porque los cristianos que habían sido adheridos a esa doctrina de Jesucristo eran totalmente monoteístas. Un solo Dios. No hay más. No hay más. Dios, Jehová, Yahvé, yo soy. Y los romanos tenían una particularidad, y es que los romanos, a medida que iban conquistando, a medida que iban invadiendo, a medida que iban adhiriendo reinos y terrenos a su imperio, absorbían la cultura, la idiosincrasia, absorbían todos los principios sociales, económicos y de fe y religiosos de ese pueblo que conquistaban. Entonces Roma va y conquista, por ejemplo, a Egipto y absorbe toda esa cultura de Egipto. Y la gran mayoría de las tierras y de los reinos que eran invadidos por Roma o eran conquistados por Roma eran reinos politeístas. Entonces, ¿qué pasa? Que los romanos, dentro de su contexto de fe, eran absolutamente politeístas. Tenían un montón de dioses. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese montón de dioses chocaba con lo que los cristianos decían. ¿Qué era lo que decían? No, es que no hay un solo Dios. ¿Cuál es un montón de dioses? No es uno. Y esto se estaba tornando en una situación bastante tensa, bastante frágil para el emperador Constantino. Y estos cristianos, estos seguidores de Cristo, estaban ganando un poder social muy importante, están ganando pues una fuerza como elemento social muy grande. Entonces, ¿qué ocurría si Constantino decidía apoyar abiertamente a los cristianos, a los seguidores de Cristo? Entonces se iba a considerar como una traición a los principios del pueblo romano y a la visconversa. Si respaldaba todos estos principios del pueblo romano, se iba en contra de lo que establecían estos cristianos, los seguidores de Cristo. Entonces lo que Constantino hizo fue una jugada política muy sencilla. Hombre, muy fácil, vamos a resolver este problema por lo sano. ¿Cómo es por lo sano? Entonces vamos a tener un solo Dios. ¿Listo? Dios, Jehová, como lo quieran llamar. Y debajo de este Dios vamos a tener un montón de diosesitos, de deidades, de santos, de pequeños dioses que no solamente
pueden interceder por los creyentes ante ese único Dios, sino que tienen el poder de obrar en la vida de los creyentes. Nace el catolicismo. Ese catolicismo tiene tres grandes vertientes, tres grandes subdivisiones. La primera, la que conocemos casi todos, la que tiene cerca de 1.100 millones, 1.200 millones de creyentes o de adeptos, que es el catolicismo romano. Romano, apostólico, romano y todas estas cosas. ¿Listo? Su máxima autoridad es el Papa y su sede está ubicada en el Vaticano. El Vaticano es por el acuerdo de, creo que fue el acuerdo de Trento, tiene un reino. El Vaticano como tal no es un país. El Vaticano como tal, de acuerdo al acuerdo que se hizo con Benito Mussolini, no es un país, es un reino. Hoy en día, actualmente. Y la máxima autoridad del Vaticano es el Papa. ¿Listo? Esa es la primera corriente. La otra corriente del catolicismo es el católico ortodoxo. Ese catolicismo ortodoxo fue el que se desarrolló como una subdivisión de ese catolicismo romano y se ubicó hacia la parte oriental, norte, hacia arriba, es decir, todo lo que era Rusia, todo lo que era otrora Bielorrusia, allá en toda esa parte se ubicó el catolicismo ortodoxo. No dependen del catolicismo romano, no dependen, pero son católicos. ¿Listo? Y el tercer subgrupo, la tercera subdivisión, que surge como un acto de rebeldía abiertamente, como una protesta, como una rebelión del rey de Inglaterra, es el catolicismo anglicano. Y surge porque el rey, siendo casado en legal y debida forma, dejó a su esposa y se fue a casar con otra mujer. Entonces él fue y le dijo al papá, venga, para que nos casen. Y el papá dijo, ¿cómo lo va a casar? Usted está casado. ¿Cómo lo va a casar? Entonces ya casó. Y el rey dijo, no, momentico, entonces no me puede casar, no hay problema. Yo genero mi propio catolicismo. Y nace entonces el catolicismo anglicano. Retomemos, el catolicismo tiene tres vertientes: el catolicismo romano, el catolicismo ortodoxo y el catolicismo anglicano. ¿Listo? Cada uno tiene su jerarquía. Los otros, perdón, los otros son los que en el siglo XVI, un obispo de la Iglesia Católica Romana empezó a traducir la Biblia del latín, lo que en esa época conocía como la Vulgata, empezó a traducirla al alemán. Y allí, generando esa traducción del latín, de la Vulgata al alemán, empezó a encontrar una cantidad de planteamientos supremamente fuertes y agresivos que demostraban claramente que, hombre, el catolicismo está abusando de la fe, está manipulando la fe, o sea, está malinterpretando lo que hay en la Biblia. Y Martín Lutero, que era un obispo, arranca
con sus traducciones, con sus documentos para Roma y habla con el Papa, creo que fue el Papa Julio, y le dice su santidad, mire, estamos haciendo las cosas mal, por ahí no es. Mire lo que encontré en la traducción de la Biblia. Y el Papa Julio simplemente le dice, callado, ¿cómo le ocurre? Eso no se puede publicar, entonces va a desaparecer la iglesia. O sea, si usted publica eso, se está yendo en contra de todos nosotros, va a acabar con la organización. Y Martín Lutero le dijo, pues que esto lo tiene que conocer la gente. O sea, la fe de Dios no es negociable. Y precisamente uno de los puntos que Martín Lutero, eran 9 tesis que finalmente terminaron siendo 99, 100, algo así, fue el tema de las indulgencias. Un momentico, ¿a usted quién le dijo su santidad que uno podía comprar la salvación con plata? O sea, yo pago una plata y usted me da un papel donde dice que yo no voy a entrar al cielo. ¿Qué le pasa? Está loquísimo, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice otra cosa. Entonces el Papa Julio expulsa, excomulga, le quita la comunión, le quita la participación a este obispo Martín Lutero, y Martín Lutero, en un acto de grosería, le manifiesta al Papa, usted no me puede excomulgar de lo que no existe a los ojos de Dios. Martín Lutero se devuelve a Alemania y en Alemania empieza a colgar en la puerta del templo, de la iglesia católica que era la sede de él como obispo, estas 9 tesis. O sea, la iglesia católica no es está perdida por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. De hecho, con ese planteamiento hay otros 2 personajes que unos años más tarde iban a generar los principios teológicos sobre los cuales se fundamenta esta rama que había desatado, que había sido evidenciada por Martín Lutero, y es el protestantismo. Entonces retomemos. Los cristianos, 2 ramas, católicos, que tiene 3, y los protestantes. Ya vamos a empezar a digregar en como 22, pero bueno, listo. En caso tal de que se nos desconecte, les ruego el favor de que nos volvamos a conectar. Entonces, ¿qué ocurre? Que les decía que hubo otros 2 personajes que ayudaron o coayudaron con este proceso, y esos personajes fueron Juan Calvino, el calvinismo, que era francés, Sacre-Bleu, y Jan Hus. Jan Hus era checo y Juan Calvino francés. Y estos 2 personajes se encargan de diseminar toda esta doctrina. Y es allí donde nace precisamente ese concepto a raíz de la obra de estos señores, de Martín Lutero y sus 2 amigos, los famosos deuterocanónicos, que son esos 7 libros que no son malos. ¿Quién dijo que eran malos? Es que yo no sé por qué la gente dijo, son prohibidos, ¿no? Esos libros no son prohibidos ni son malos, simplemente que el contenido literario de esos textos no es coherente ni es consistente con el pensamiento, la obra y la directriz de Dios. Plantean cosas diferentes. Y es por eso que llaman deuterocanónicos. Alguna vez alguien en una orgía inusitada de neuronas me decía, entonces este señor
Martín Lutero fue un pendejo cualquiera, un hombre común y corriente que quitó 7 libros y dijo que eso no era. Pues a mí me pareció muy simpático porque es que quien dijo cuáles eran los libros de la Biblia fue un solo hombre, fue un papa, fundamentado en los rollos del Mar Muerto. En ese momento histórico, no cuando lo encontraron. Él fue el que iba a estos y estos y estos y estos. De hecho, ese gran conflicto que se genera hasta hace relativamente poco tiempo por parte de la Iglesia Católica era un tema bastante álgido, bastante conflictivo, si se me permite. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica hasta el año 1965 aproximadamente, tal vez poco después, 66, por 2 años, 1965, la misa católica que se dictaba o que se daba aquí en nuestra ciudad, Medellín, Colombia, era en latín. ¿Cuántas personas de a pie, cuántas personas normales y convencionales en ese momento histórico hablaban latín? La pregunta es muy sencilla. Hoy en día, febrero de 2022, ¿cuántas personas hablan latín? Entonces, lo que el sacerdote católico decía en el altar, no entendía y no él, pero que valiente gracia el mensaje de Dios. Pues, no lo entiendo. Está en otro idioma. Con un agravante. La celebración de la misa católica, a más de ser en latín, era con el sacerdote de espaldas. Grave. Grave. Es otro hecho relevante entre esta confrontación que hasta hoy en día es una guerra sin cuartel, la vulgaridad más grande en nombre de Dios. Hasta 1970 aproximadamente, 1975 aproximadamente, el planteamiento de la Iglesia Católica era prohibido leer el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la costumbre o el planteamiento que hay era que si usted leía el Apocalipsis se enloquecía, pero usted no puede leer eso. Eso es demasiado elevado para usted. En otras palabras, los que no sean de la jerarquía de la Iglesia Católica, todos una cantidad de indios ignorantes brutos. Usted no puede leer eso. Y resulta que el Apocalipsis es la buena nueva, es la mejor noticia que Dios nos pudo haber dado. De hecho, hace muy poco, hacia el año próximo anterior, 2021, terminamos un seminario sobre lo que era el tema de la profecía bíblica. Y hablamos claramente de todo esto y de toda la profecía bíblica y dimos un pasón por toda ella, hicimos algún énfasis particular en lo que decía Apocalipsis y de cómo Apocalipsis y el libro de Daniel eran exactamente uno. Decían lo mismo. Vimos también una serie de planteamientos pues, sobre esta connotación. Dentro de lo que hablábamos de las ramas del cristianismo o los grupos del cristianismo, ya vimos los dos principales, que eran el catolicismo, que son el catolicismo, y el protestantismo. Ya vimos las principales características del catolicismo, que entre otras cosas, como les explicaba, hacia el siglo I, lo que ocurría era que el catolicismo establecía que además de Dios como unidad de fe, como todopoderoso, tenía una serie de delegados, una serie de diosesitos, de pequeños dioses que también hacían milagros, intercedían, mejor dicho, el delegado directo.
y como establece el Vaticano en su eslogan, en uno de sus principios, Vicarius Filii Dei, que traducido al latín quiere decir representante del Hijo de Dios. Con todo respeto, nada más ilógico y más absurdo que eso. Dios y Jesucristo no tienen representantes ni delegados en la tierra. ¿Listo? Una cosa es que tengan su iglesia, otra cosa es que tengan un delegado. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, hablábamos de las divisiones de la iglesia cristiana protestante. ¿Listo? Dentro de esa iglesia cristiana protestante tenemos la iglesia armenia. Y esa iglesia armenia, que era parte de los protestantes, es una fusión extraña entre el catolicismo y el protestantismo. De hecho, Armenia fue el primer país que declaró el cristianismo como la religión oficial. Fue el primero. Y allí nace precisamente esa iglesia cristiana, esa subdivisión, ¿sí? Y fue básicamente San Gregorio quien adelantó todo este proceso. De otro punto de vista, hay otra rama, otro subdivisión, que son los luteranos. Esos luteranos son los que parten directa y aferradamente a la doctrina de Martín Lutero. Esas ideas reformistas del siglo XVI de las que hablábamos hace un minuto. Les ruego el favor, hagamos una pausa y nos conectemos nuevamente en unos segundos.